perdieron la esperanza y siempre que había una fiesta, una reunión, un brindis, un fin de año, siempre brindaban por el año que viene en España. No hubo año que viene y tardaron muchos años, en pasar muchos años hasta que pudieron volver. Pero los socialistas españoles empiezan a reunificarse y consiguen que los socialistas franceses, el Partido Socialista Francés en Toulouse, le cede un par de habitaciones en la famosa calle del Toro, el número 69 de la Rue del Toro, donde tantos años pasaron en esas dos pequeñas habitaciones encima del L'Espoir Cinema, la sala de cine donde se reunían, donde hacían asambleas, donde hacían congresos y donde pasaron gran parte de su vida. El primer congreso del partido en el exilio se celebró en 1944. Aquí se olvidaron las rencillas y los enfrentamientos que hubieran podido tener en España. Aquí lo que importaba es que el reencuentro, volvían a reencontrarse, y en ese congreso Gabriel Prada fue vicepresidente, actuó como vicepresidente, y como presidente honorario estuvieron Pablo Iglesias, Largo Caballero y Besteiro. Ninguno de ellos presentes, pero le rindieron ese homenaje. En el 45 tiene lugar la reunión de Cortes, en 1945 tiene la reunión de Cortes en México, y van representantes de todas partes del mundo donde había exiliados, y por Francia acude entre otros Gabriel Prada. Aquí en México fue importante la visita, ya no solo por el Congreso en sí, porque se reúnen todos los socialistas, comunistas acuden también, sino porque también se reencuentra Gabriel Pradal con su hermana Maruja y con su cuñado Camilo, que no se habían visto desde que él abandona Almería. Pero además hay algo curioso. Un día, hablando con los compromisarios que acudían desde Rusia, le preguntan: ¿usted es hermano de Victoria Pradal? Claro, que los compromisarios rusos en México le pregunten que si es hermano de Victoria Pradal, pues la verdad es que es chocante, porque cómo conocen a su hermana que no ha salido de Almería. Y le dicen: sí, sí, es que su cuñado, el marido Ángel, no habla muchísimo de su mujer y no enseña fotos de que es una mujer muy guapa. Perdonen, ¿ha dicho mi cuñado Ángel? Sí, sí. ¿Ángel Herraiz Comas? Sí, sí. Pero ¿está muerto? Dice: no, 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 vive, está sano, lo hemos dejado hace poco antes de irnos, nos hemos despedido de él y está perfectamente de salud. Por favor, háganle llegar que queremos saber de él, que queremos saber qué ha pasado, que le hemos dado por fallecido y que necesitamos saber de él. Mi hermana necesita saber de él. A partir de ese momento empezaron a llegar las cartas de Moscú a Toulouse, de Toulouse llegaban a una ciudad del norte de España, de allí llegaban a Madrid, y de Madrid llegaban a Almería. A veces llegaban también paquetes. Yo recuerdo ese secreto de puertas cerradas con unos paquetes en los que había latas de caviar, en los que había unas cajas esmaltadas preciosas, y en los que me decían: Gema, tú no puedes hablar nada de esto y no puedes decir nada de esto no ha pasado. Bueno, aguanté ese secreto, la verdad es que fue difícil, pero lo aguanté, y hasta que conseguí enterarme de que quien mandaba esos paquetes era el tío Ángel. Él había salido, llegó a Rusia, lo acogieron bien. Cuando la invasión de las tropas alemanas a Moscú, él consideró que en agradecimiento tenía que luchar con el ejército ruso y se fue al frente. Lo hirieron gravemente de metralla, lo dieron por muerto, lo ingresaron en un hospital, y en la morgue una enfermera se dio cuenta de que respiraba y habló con los médicos y dijeron: no merece la pena, va a morir, no tenemos medios y tenemos que atender a los que tienen alguna posibilidad. El caso es que o lo operaron o ella se comprometió a, en su tiempo libre, cuidar de él, y le salvó la vida. Pero en ese momento él decidió que, bueno, le llegó un recorte de prensa de que su mujer lo había dado por muerto,
y consideró que bueno, que si en España se le había dado por muerto, pues muerto se quedaba. Volvió, a pesar de eso, bueno, pues una vez que se entraban en contacto había con cierta frecuencia cartas, y lo cierto es que ni Victoria olvidó a Ángel ni Ángel olvidó a Victoria. Su hijo, ya casado y con 2 niños pequeños, viajó a Moscú y lo pudo conocer y pudo abrazar a su padre, porque la última vez que se habían visto él no la recordaba. A su padre, él tenía meses y su padre se abrazó a él y ya no se habían vuelto a ver. En 1946, unos meses antes, Largo Caballero sale del hospital, había estado en un campo de concentración, sale muy enfermo. Pradal va a visitarlo a París, se reencuentra con él. Habían mantenido una correspondencia que se perdió. Para salvaguardarla se la entregó a un amigo médico francés y posiblemente pues o la debieron de tirar. El caso es que nunca se ha recopilado, se ha podido recuperar esa correspondencia, pero él mantuvo una estrecha relación siempre con Largo Caballero, y cuando este muere en abril del 46, Pradal va a París, está presente en los funerales que se le hacen, y es el arquitecto que diseña y construye la tumba de Largo Caballero. A él se le entierra en el cementerio de Hombres Ilustres en París, en Père Lachaise, y Pradal hace una obra muy sencilla, muy simple, y es una inmensa piedra de granito que se mantiene aún allí con la placa de Largo Caballero. A partir de 1946 se está celebrando también los congresos. En 1950 vuelve a celebrarse congreso extraordinario en Toulouse. A partir de ese momento él entra, Gabriel Pradal forma parte de todas las ejecutivas que se van celebrando periódicamente. En el 50 entra en la del PSOE y a partir del 53 en la de UGT. Por lo tanto, él va a ser un miembro de las dos ejecutivas hasta su muerte. En 1952, Manuel Albá, el director del Socialista, por motivos de salud se tiene que marchar a México, y le proponen a Gabriel Pradal que se haga cargo de la dirección del Socialista. Hay reticencias porque no es periodista, es arquitecto, pero como había tenido experiencia en escribir artículos y poesía, en fin, tenía una buena pluma, y al final él acepta este puesto de director. Desde 1952 se hace cargo de la dirección del Socialista, pasará los 13 últimos años de su vida en esta labor, y si el partido era su vida, el socialista era el oxígeno que le ayudaba a respirar cada día para poder continuar en su amargura desde el exilio. Uno de sus colaboradores en los últimos años tuvo un joven exiliado, Antonio García Duarte, que es malagueño, que en la transición volvió a España y fue diputado por su provincia, por Málaga, y que definía los artículos, porque Gabriel Pradal escribía un artículo a los que le daba lo firmaba con el seudónimo de Pericles García, y que todos los exiliados leían con asiduidad y con interés, que esperaban que llegaran cada mañana. Y Antonio García Duarte los definía como que formaban una espada que penetraba suave pero con herida mortal en las entrañas del régimen de aprobio que padece España. Eran sutiles, finos e incisivos en el régimen de Franco. Manuel Garnacho, dirigente sindicalista de la UGT, decía que se apostaba de niño con su padre el aprenderse de memoria los Pericles cada semana, para así aprender y no olvidar el lenguaje materno, la lengua materna, que era el español. La vida no le daba mucha tregua tampoco de satisfacciones a Gabriel Pradal. En 1955 se hace cargo del partido, como presidente del partido lo retoma Rodolfo Llopis. La enemistad entre ellos era conocida, no había buena conexión.
fundamentalmente porque, y además se fue haciendo cada vez más agria, fundamentalmente porque Gabriel Pradal pensaba que los jóvenes, que el futuro era de la gente joven, que los jóvenes estaban formados, preparados y que la vuelta a España la tenían que hacer los jóvenes que se habían formado pues para llevar adelante ese cambio, esa transformación. Rodolfo Llopis no opinaba lo mismo, él quería volver a España y liderar el Partido Socialista en España. Por lo tanto, desde el 55 le va a estar, siempre que puede, le va a hacer saber que desde su estatus de poder, porque era el presidente del partido, le va a hacer saber que no lo quiere. Pero como la vida tiene los momentos buenos y malos, en el 57, en 1957, llega su familia de España y se reencuentra. Viene su hermano José con su hermana Clotilde, Julia, y en ese viaje le acompaña a mi madre. José le va a entregar en ese viaje un pequeño plano de situación del Retiro de Madrid. Él, que trabajaba con don Cecilio, que era el jardinero mayor de los jardines del Retiro, custodiaba y vigilaban, se encargaban de las obras del Retiro, y en una de las ocasiones vio cómo se estaba destruyendo el monumento que Barral había construido en honor de los trabajadores y que tenía entre ellos el busto de Pablo Iglesias. Le habían dado ya un corte en la nariz a este busto. Y él habla con los trabajadores, les dice que no sigan por ahí, que excaven más el hoyo que estaban haciendo y que lo dejen, que el busto allí para otro día. Habla con uno de ellos que sabe que era Fina, intuye que era Fina UGT, total que con una propina se quedan por la noche y de madrugada ocultan el busto y lo cubren de tierra. Él sabía que por allí las obras que se iban a hacer, dirige cómo tienen que hacerse y mantiene protegido ese busto pues durante los 40 años que él estuvo trabajando en el Retiro y que vigiló, custodió el descanso del busto de Pablo Iglesias. En el 57 le lleva a su hermano este plano de situación y le dice: nosotros seguramente no lo vamos a ver, pero al menos si en España cambia, tus hijos podrán, son jóvenes, podrán volver y desenterrarlo. Y así fue. El 7 de febrero de 1979 se consigue desenterrar, después de una semana larga, dos semanas de excavaciones. Por fin dan con el sitio porque había habido un movimiento de tierra, pero consiguen y desentierran este busto que se encuentra en la sede de Ferraz. Hemos dicho antes que Llopis no quería a Pradal y se lo hacía ver cada vez que lo tenía próximo. Y efectivamente, en las Navidades de 1964 le hizo llegar el regalo, un regalo envenenado porque le suspendió como director del Socialista. Le quitó la dirección del Socialista, que realmente era su vida, y la acumuló Rodolfo Llopis. Se nombró director del Socialista. Cuando Pradal llega ya a los 70 años de edad, no tenía ninguna ambición. Su único deseo era volver a su provincia y pescar en las playas de Roquetas, donde se había criado el cortijo de su abuelo, en la finca de su abuelo. Él pensaba que había de dejar paso a una nueva generación de jóvenes socialistas, con los que siempre tuvo una estrecha relación, se entendió bien, y que estos le respetaban y le admiraban, y aprovechan el 70 cumpleaños para hacerle una dedicatoria en la que le dicen que usted representa para nosotros, jóvenes exiliados, la imagen viva de una España que nosotros no conocimos, pero que a través de las personas como la vuestra admiramos, respetamos y quisiéramos eterna. Y Gabriel Pradal le responde a esta dedicatoria: mucho me satisface que vean en mí una imagen viva de aquella España que no conocieron y de la que efectivamente me siento impregnado.
Espero que la reencontrarán ustedes en la continuación que a través de la actual ruptura les corresponda digna y progresivamente en el tiempo. Lo espero y mucho deseo que después de reencontrar a España no la pierdan, que no lleguen a los 70 años con la honda tristeza de no haber podido servirla con la capacidad de una madurez que se prepararon afortunadamente en la juventud. Su esperanza eran los jóvenes que se habían criado fuera de España en el exilio, que no habían conocido su patria pero que la amaban y que deseaban volver a ella. Los jóvenes que se habían criado en España también y que cruzaban la frontera para entrevistarse con los socialistas, con los líderes socialistas del exilio y con este viejo socialista con el que les gustaba charlar y compartir vivencias. En el 58 muere su hijo Gabriel. Gabriel trabajaba en Estados Unidos, era catedrático de la Universidad de Ohio, su doctorado se había basado en la obra de Antonio Machado y fue la primera traducción al inglés de la obra de Machado. Muere muy joven, fue catedrático, no tenía 30 años cuando consiguió la cátedra y murió de leucemia. Machado es además un autor que tiene una gran influencia en la familia Pradal. Gabriel Pradal junto con su hija Mercedes forman y pocos más exiliados forman ese comité de homenaje en la tumba de Machado y acuden todos los años a rendirle homenaje. De hecho, yo recuerdo cuando estuve en Collioure con Mercedes que fuimos a la tumba de Machado, hicimos ese recuerdo con ella recitando las poesías de Machado, recitando su obra. La verdad que un momento de los que se te quedan en tu mente. Era joven, era yo muy jovencita, pero no podía olvidar, no puedo olvidar ese momento entrañable, que después yo he repetido con mi hijo y con mi sobrino. Digo que la obra de Machado es importante porque además los hijos de Gabriel, a pesar de la miseria en la que viven, todos estudian lengua y literatura española. Mercedes fue profesora de instituto, nunca se nacionalizó francesa, por lo tanto no tenía la misma categoría que una profesora francesa, pero sí se le tenía muy en cuenta y de hecho trabajó muy estrechamente con un inspector de educación con el que escribieron un diccionario de español bastante pedagógico, de español y francés, bastante pedagógico y era una machadiana auténtica. Por otro lado, el menor de los hermanos, Carlos, también estudió lengua y literatura española, dio clases en un instituto, pero su pasión era la pintura. De hecho, se marchó a París, dejó todo, quería pintar y pintó, y está reconocido como uno de los grandes pintores contemporáneos, aunque a pesar de todo vivía en París, su vida era aquella, pero muchas veces de pronto aparecía en Almería y decía que necesitaba la luz y el sol de Almería para recargarse y poder continuar pintando en su obra en París. Siempre tuvieron Almería en su vida y en su corazón, y siempre se han sentido estrechamente muy ligados con la provincia de Almería. Y el cuarto de los hermanos, Fernando, el único que no estudió lengua y literatura, es físico, hizo física, era profesor de la Universidad de Toulouse, físico de reconocido prestigio, el único que se nacionalizó francés, pero una vez que había muerto su padre, y llegó a ser director general de investigaciones científicas del sur de Francia. Y la única hermana que no estudió fue Clotilde, que era la tercera de los hermanos.
una mujer de una inteligencia extraordinaria y con una pluma finísima que habría sido una gran escritora. La cultura era fundamental en la vida de ellos. No había para comer, pero había para libros o había para estudiar. Eso fue siempre primordial en la vida de la familia, en el exilio. El 15 de septiembre de 1965, Gabriel Pradal muere de una larga enfermedad que le hizo sufrir y padecer de una forma cruel. Su entierro se transformó en una manifestación con más de 1000 personas en las calles de Toulouse siguiendo su féretro. Murió como llegó, sin nada. En su mesilla de noche tenía la Constitución Española de 1931, una piedra, una gata, que había recogido en las playas de Almería, y 65 francos. 65 francos que sus hijos le donan a las Juventudes Socialistas. En ese momento el secretario de las Juventudes Socialistas era Manuel Garnacho, ese joven que se aprendía los pericles de memoria y que utilizaron para recopilar todos los artículos más importantes del pericle, los más significativos, y con ello hacer un libro. Ese libro, el prólogo lo escribe Luis Jiménez de Asúa, un extraordinario penalista, que hace un largo prólogo, maravilloso prólogo, y que yo creo que nos podemos despedir ya con las palabras de Luis Jiménez de Asúa. Ya no está Pradal entre nosotros, pero hay hombres que no desaparecen. Muere su cuerpo para hacer al hombre libre. Le libera para la vuelta a su esencia. Liberado está Pradal de sus padecimientos, de la materia y del alma. Liberado está, pero no olvidado. Sus amigos seguiremos conversando con su sombra e invocaremos su nombre, seguros de aleccionar con él a los que, en un día que él esperaba próximo, deban en España dar realidad a los ideales por los que nuestro amigo entrañable sufrió injusticia, desgracias, pobreza y mal pago. Somos sus deudores y no queremos que su sacrificio sea estéril.